Excelente presentación, Carla. Muchísimas gracias. De verdad que ah, es increíble. Parece que apenas estamos empezando a escudriñar la superficie del problema, ¿no? Muy, muy, muy interesante, de verdad, todo lo que en lo que tu grupo está trabajando. Nada, desafiar un poco, ¿no? Esos paradigmas, esos conocimientos que asumimos como ciertos, pero que obviamente hay mucho más que explorar al respecto. Tenemos muchísimas preguntas y muy poco tiempo, Yes. así que, Pero así que vamos a tratar de, trataré de ser breve. sí, y trataré de cubrir lo más posible y combinar quizás algunas preguntas que tienen alguna similaridad. A ver, ¿hasta qué punto llevas el estudio de la toxicología? ¿Los análisis se han limitado a cultivos celulares o también han realizado en organismos más complejos como ratones? Sí. De forma personal, yo no realizo estudios en vivo hasta ahorita, Ujú. ¿no? En animales, pero todos los estudios que nosotros realizamos han sido utilizados por nuestros colaboradores para trasladarlos a modelos animales en vivo. De tal manera que las concentraciones que nosotros trabajamos son un parteaguas y el punto inicial con el que ellos pueden empezar. Mm, Entonces, eso es básicamente pues, una eso, herramienta, ¿no? Uh-huh. claro. Am, Como estoy en el tema de los ratones, es algo bien, una pregunta un poco similar. Basado en bioética, ¿qué modelos Uh-huh. biológicos sugerirías implementar para reemplazar el uso de ratones? Ya. Eh, Yo creo que, bueno, de forma personal, creo que, y comulgo con eso, que hay que utilizar de forma muy racional los modelos animales, no solo los ratones. Y justamente por eso existen modelos celulares complejos, los esteroides, los cocultivos, toda la cuestión tridimensional, ¿no? Los organoides, ¿no? Entonces, pero jamás van a sustituir a un animal. Y es justamente por eso, ¿no? O sea, tratamos de entender la complejidad de la biología en estos modelos celulares tridimensionales muy complejos, que no solo son un tipo de células, son dos o tres células, que llevan inclusive vasos sanguíneos, pero entonces no podemos nunca, en mi muy particular punto de vista, los animales deberán ser utilizados, pero justamente es el raciocinio, ¿no? ¿Cuál es el número bioéticamente, ¿no? Correcto para utilizarlos en un estudio, ¿no? De forma personal, eso creo. Entonces, Claro, utilizo modelos celulares para tratar de eficientizar el uso de animales de experimentación. claro, claro. A ver, Jorge nos pregunta, ¿se pueden extraer o recuperar las nanopartículas después de que ejercen cierta función dentro de la célula? Claro que sí, Jorge. De hecho, eso es algo que hemos hecho en el laboratorio, ¿no? Tratar una es la extracción, o sea, las nanopartículas se bioacumulan dentro de las células. Y ¿qué pasa? O sea, ¿cómo identificar que que una célula tiene una nanopartícula dentro? Pues es a través de la extracción de estos metales y la cuantificación por medio de ICP, ¿no? Y la otra es no tanto extraerla, pero seguirla a lo largo de la herencia. O sea, las nanopartículas, cuando una célula crece y se divide, la pregunta es, ¿quién se queda con el perro? ¿Quién se queda con las nanopartículas? Entonces se heredan y claro que se heredan. Y entonces eso es una línea que yo siempre he tenido, no curiosidad, pero no tengo tiempo ni manos. Entonces, sí se extrae. Ok, perfecto. En el ejemplo de las nanopartículas de óxido de zinc, ¿no es posible reducir la toxicidad si se satura la disolución con iones de zinc 2 al formular desde el polvo de nanopartículas? Sí, claro. Lo más seguro es que los iones, ¿no? Puedan contribuir y no, la toxicidad no se va a reducir. Lo que se va a reducir es, o sea, la toxicidad, el efecto, ¿no? Los mecanismos, es muy probable que sí, agregando zinc. ¿Por qué? Porque pues, la célula sabe cómo contender con el incremento de iones zinc. Mm, Pero lo importante acá era, o es más bien, que para alguien que sintetiza un nanomaterial, le da exactamente lo mismo entregarnos polvo o líquido. mm. Pero en un efecto, ¿no? En la química, además, y en la biología, en realidad eso sí importa. Y esa es la
moraleja de esto, ¿no? No claro, es tan trivial. sí. Eh, Mencionaste que las nanopartículas pueden modificar la estructura y la forma de las células. ¿Han considerado hacer análisis más profundos a nivel de citoesqueleto y proteínas de adición? Sí, justamente uno de los objetivos próximos de Eli es, bueno, ya vimos que que las células se adhieren y todos estos efectos que nosotros vemos, en realidad tenemos que hacer un estudio más profundo de la dinámica molecular de la membrana y el citoesqueleto de la célula. Y Mm, justamente es uno de los objetivos próximos del trabajo de Eli, ¿no? mm, Identificar eso. Uh -huh. perfecto. Un poco más de preguntas sobre tu trabajo futuro. La presentación mostró esencialmente nanopartículas de metales y u óxidos metálicos. Am, ¿Han pensado evaluar la toxicidad de nanomateriales de carbono y de qué piensas sobre su uso? Ya, gracias. Sí, no, totalmente, es que para allá vamos. Este, nosotros hacemos nanotoxicología, pero en realidad ahorita los materiales avanzados están teniendo una gran importancia. Y justamente nuestro laboratorio está bien interesado en utilizar óxidos de grafeno, grafeno reducido y todo para empezar a estudiarlos y otro tipo de los MOFs y otro tipo de materiales a base de carbono y 2D. Y entonces sí, los estamos ya incorporando a andamios y cosas así. Entonces, si me invitan en muy poco tiempo, en un año a lo mejor, ya les tendré otra charla más, igual o más interesante. A ver, déjame que en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, tenemos más de 40 preguntas. Estoy viendo, a ver. Ah, Échenmelas todas. a ver, déjame ver. Este, en un caso hipotético de una persona que sea tratada con nanopartículas de plata o nanopartículas de oro, ¿qué cantidad se incorporaría en el cuerpo y esto cómo se va a metabolizar? ¿Cuál sería la farmacocinética y Uh la -huh. farmacodinámica de ese metal? Bueno, mira, en un caso bien hipotético, porque no creo que llegue, la verdad, y ciertamente las nanopartículas de plata son sumamente tóxicas, ¿no? Por los iones, ¿no? Que liberan, pero en realidad las nanopartículas cuando se introducen en cualquier sistema biológico que contenga sales, macromoléculas, ¿no? Carbohidratos, proteínas y sales, básicamente, que es todo, la sangre, medio de cultivo, etcétera, va a sufrir biotransformaciones. Y justamente es muy difícil, pero muy difícil que una nanopartícula entre prístina, o sea, nanométrica, y salga prístina. Porque dentro del cuerpo atraviesa muchísimas barreras y se va a biotransformar. Y entonces eso es todo un área, la biotransformación es un área bien interesante de las nanociencias, que estudia todos los procesos de la mecánica molecular, de la dinámica molecular, perdón, entre las proteínas y las nanopartículas. Entonces, yo te diría que debería pasar exactamente igual que cualquier fármaco que no sea de primer paso, pero es muy seguro que se bioacumule. ¿Por qué? Porque no tenemos enzimas que lo metabolicen. Entonces, lo más seguro es que se bioacumule, ¿no? Y lo más Claro. seguro es que no llegue prístino al primer órgano, ¿no? El primero que se va a enfrentar es en el intestino, si es tomado se me ocurre que sea lo más sencillo, y allí se va a enfrentar a un pH Mm, ácido que básicamente la va a ionizar y vamos a formar precipitados de plata. mm. A ver, me voy a tomar la libertad de extendernos por un par de minutos más. Creo que hablo en nombre de Carla al decirle que ahí está su información. Por favor, Claro que sí. no pudimos llegar a todas sus preguntas. Seguro que Carla estaría contenta de responder de manera individual. No Claro que sí. tengan pena en contactarla. Dos preguntitas finales, Carla. Miriam nos preguntan, ¿cómo evalúan el número de nanopartículas internalizadas en la célula y cuál es el mecanismo de internalización? En el caso de las nanopartículas plasmónicas como las de oro, existe un método teórico en donde uno puede a través de propiedades ópticas como el plasmón de resonancia y el tamaño cuantificado por TEM, hacer una correlación. Entonces uno puede a través de estos dos valores experimentales calcular valor teórico del número de nanopartículas. Entonces así se hace.
¿no? Con este valor teórico. Es difícil, claro, porque en la célula, y esta pregunta tiene muchísimo valor, cuando una nanopartícula se internaliza a la célula, la gran mayoría de las nanopartículas lo hacen a través de transporte activo, por endosomas. Pero en esa vesícula no va una nanopartícula, van varias, y no van separadas, por desgracia, van aglomeradas. Entonces es como si un racimo de uvas se internalizara, ¿no? Lo metieras a una bolsa y entonces a veces se pueden separar esas uvas, pero a veces no. Entonces, ¿de qué dependerá? De la estabilidad química del nanomaterial, pero normalmente se internalizan por endosomas, casi mayoritariamente por clatrinas, y eso lo lleva a un lisosoma, ¿no? Entonces, ahí hay una dinámica, pero es muy fácil hacerlo con nanopartículas de oro. Con otras es muy complicado, Perfecto. Y para que cerremos ya quizás ¿no? una visión quizás más amplia del campo, comparando los enfoques tradicionales de toxicología celular y con los nuevos paradigmas en nanotoxicología, ¿cuáles consideras que son los principales avances y las brechas que aún persisten? Ya. Bueno, las brechas que aún persisten es la falta de una comparativa, ¿no? O sea, no podemos, por desgracia, aún falta muchísimo de poder comparar un efecto, una nanopartícula que yo sintetice, cómo la voy a poder comparar, inclusive contra un fármaco. No hay estos estándares internacionales de comparación. Y eso es una brecha que va a tomar tiempo lograrla, ¿no? Acortar. Pero grandes avances, yo creo que ahorita, y eso hablo justamente por el trabajo también editorial que estamos haciendo en la ACS, es que el estudio de los efectos de los nanomateriales ya está superando esta pregunta de si mata o no. Ya ahora hay grandes estudios de transcriptómica, de genómica, de inteligencia artificial para predecir efectos de los nanomateriales. Ya los mecanismos, el entendimiento del mecanismo es mucho más importante y es, es pedido por los revisores y por los árbitros, ¿no? Y entonces es muy importante porque ya tenemos que pasar justamente de ver el fenómeno a conocer los mecanismos. Y creo que eso ha sido un gran avance en la nanociencia, en la nanotoxicología, tratar de entender los mecanismos de acción de las nanopartículas a través de todas las herramientas únicas que tenemos actualmente. Carla, de nuevo, en nombre del equipo de la División de Publicaciones del ACS, estamos muy agradecidos por tu presentación. Te estamos muy agradecidos por tu rol como editora de una de nuestras revistas. A todos, gracias por su atención. Sigan conectándose para cada uno de nuestros eventos.